¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de Nada que Ver. Mi nombre es Lenny Fernández y estoy acompañada como siempre por Sandro Mairata. ¿Cómo estás, Sandro? Hola Lenny, mucho gusto de estar de nuevo aquí. Me río porque en realidad en esta mesa, en realidad yo soy el espectador. Estamos hoy día tratando temas de industrias culturales, de lo cual no soy experto, pero Lenny sí lo es. Y además tenemos un experto muy especial, un amigo de muchos años, a quien le damos la bienvenida, Santiago Alfaro. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo estás? Hola, un gusto estar acá. Santiago Oh, Alfaro, que es sociólogo y experto en políticas culturales, ¿no? Y consultor también en cultura. ¿Qué tal? Muchos años, sí, claro. Bueno, el tema de hoy es qué ha pasado con la cultura en las políticas culturales del Perú, en las políticas públicas del Perú, ¿no? Este, hemos revisado algunos de los planes de los 7 punteros, ¿no? De los candidatos en las encuestas, y lo que se encuentra desde mi punto de vista es devastador, ¿no? La cultura aparece casi como un pie de página, casi como una nota ahí, olvidada o como una palabra que se pone en alguna referencia a cultura cívica, pero no se adentra en lo que podría ser un desarrollo de una política cultural que resuelva los grandes problemas de ese sector en el Perú. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo hice un artículo en el 2016 y haciendo una comparación veo dos tendencias que se mantienen, ¿no? La primero es asociar a cultura como un factor de desarrollo turístico, es decir, tener una concepción economicista, ¿no? A un abordaje donde si no se genera empleo y lo que genera empleo además está asociado al turismo, el patrimonio y turismo, ¿no? Esa unidad. Y la otra es una visión patrimonialista de conservación, que también, o sea, ¿qué es política cultural para algún político? Es mantener una huaca, pero mantener, ni siquiera porque hay muchas cosas más que se podrían hacer. Eso es lo común, no solamente en esos siete, diría en el análisis de los 36 candidatos. Lo nuevo es que hay candidatos que promueven reducción del Estado y por lo tanto la eliminación del Ministerio de Cultura. Hay un partido que es más explícito, no en general, porque Acuña, López Aliaga hablan de la reducción en general y no mencionan a cultura, no están presentes en nada. Pero Avanza País sí dice explícitamente que hay un exceso de burocracia, que hay que eliminar el ministerio y pasar al Instituto Nacional de Cultura. Y hace una serie de propuestas en ese plano. Entonces, esto es una nueva línea que se puede abrir y que además está sucediendo en otros países. Ya pasó en Ecuador, ¿no? Se ha eliminado el Ministerio de Cultura, pasaba en Argentina. Argentina. Entonces, está alineada una tendencia de gobiernos de extrema derecha que tienen esa política de reducción del Estado. Ahora, ¿por qué nos interesa hablar precisamente de cultura? Porque hemos visto los recientes debates y en ninguno, ya en ninguno, ningún candidato, y bueno, tampoco ha estado como tema propuesto el tema de la cultura, que es algo que nos ha parecido, nos ha llamado mucho la atención, ¿no? Porque ni siquiera desde el lado de protección del patrimonio, ni siquiera, creo, ni siquiera desde el lado del turismo, si lo queremos abordar así. Entonces, llama bastante la atención. Entonces, dijimos, ¿por qué no revisamos los planes de gobierno a ver en qué están los candidatos, ¿no? Y nos damos precisamente con la sorpresa de este abordaje que tú dices de la propuesta de eliminar ministerios, pero también un desconocimiento alrededor de lo que significa la cultura y al menos como ofrecimiento a la ciudadanía, está más concentrado todo en temas de seguridad, que por supuesto se entiende la urgencia, ¿no? Ante todo el catástrofe que vivimos, la catástrofe que vivimos en ese sentido, pero no hay propuestas, digamos, que puedan llegar al ciudadano que le puedan hacer entender que primero la cultura puede ser un motor de la economía. ¿Por qué? Porque tenemos varias gente que dice, oye, pero ¿para qué le dan plata? ¿Para qué le damos estímulos económicos a los cineastas? ¿Para qué damos plata, no sé, para los artistas? ¿No? Entonces, en ese sentido, no sé si tú nos puedes explicar o puedes hacer, en tu experiencia, además, porque tú has sido funcionario en el Ministerio de Cultura también, eh, ¿cómo podrías explicarle a alguien por qué es necesario, digamos, involucrar ese tipo de conceptos, no solo en los planes de gobierno, sino hacerlos conocer a la ciudadanía para ver lo importante que es abordar estos temas? Ujú. Bueno, primero que estamos hablando de los derechos culturales, que es obligación del Estado promoverlos. ¿Para qué? Para que las personas puedan acceder a una cantidad diversa de contenidos, para que puedan tener opciones de creación y también para que tengan el derecho de participar tomando decisiones en la influencia de las políticas culturales. Es importante
vayámonos a casos concretos. O sea, el libro, ahorita hay una serie de evidencia que es fundamental la escritura a mano y también la lectura Mm, para poder desarrollar una serie de capacidades que pasan por la ampliación del vocabulario, por el desarrollo neurológico, el desarrollo de la memoria y también por la empatía, ¿no? La filósofa Marta Nussbaum habla de la capacidad que tiene la cultura de ponerse en el lugar de otra persona a través de historias que son ajenas, ¿no? Uno va ensayando sus decisiones al ver el conflicto familiar que puede tener uno como un Hamlet, o cualquier historia que se pueda dar también en escenificaciones teatrales de fiestas patronales, ¿ah? Porque no estamos hablando de de la alta cultura, sino cualquier tipo de relato. La cultura genera narraciones, ¿no? claro. Y a través de las narraciones uno aprende o genera también amistades, vínculos. Cuando uno va al cine va con alguien en ese momento. O sea, los impactos de la cultura son multidimensionales, son económicos, por supuesto, creación de empleos y crecimiento, pero también hay un impacto social, incluso en la salud mental, ¿no? Entonces, ese es el derecho humano de tener esa calidad de vida, de tener espacios públicos de disfrute, en fin. Se reducen las libertades de las personas si no hay una apuesta por la política cultural, ¿no? Pero también es cierto, y siendo abogado del diablo, que históricamente la cultura, digamos, las artes, voy a hablar de artes plásticas clásicas, ¿no? Este, mm, todos hemos escuchado las historias de que los grandes pintores requerían de un mecenas, ¿no? Si no, no podían, ¿no? Miguel Ángel, Tintoretto, todos ellos, requerían de un millonario, un patriarca europeo que los acogiera y que les financiara o que les diera empleo, ¿no? Ese, extrapolándolo a la realidad de ahora, la cultura también necesita un apoyo del Estado externo, o sea, la cultura no se sostiene sola, o hay maneras de que la cultura sea sostenible por sí sola y el sistema de que alguien la respalde es obsoleto. ¿Cómo lo ves? Cuando hablamos de cultura es un término bastante amplio Sí, que abarca artes. una serie de comunidades que tienen distintos objetivos. Algunos buscan el crecimiento económico y dentro de la cultura están las grandes empresas como Netflix o grandes empresas incluso comerciales de cine, pero también están organizaciones comunitarias que quieren apoyar a los vecinos en su vínculo entre padres e hijos a través del circo, como hace Arenas y Esteras en Viva El Salvador. O tienes organizaciones que quieren expresar un contenido nada más yuyascani, o sea, Ujú. que prioriza más la producción escénica, en fin. Y así podríamos ir encontrando diferencias. Entonces, y ahora estoy hablando de artes escénicas, hablemos de videojuegos, que también es parte de cultura. Entonces es un sector, Videojuegos también está dentro de cultura. sí, por Claro. supuesto, ¿no? Los Ah, videojuegos, ahorita es la industria cultural con mayor generación de ingresos en el mundo, más que el cine y la música juntos. O sea, ahí se calcula que hay 3.000 millones de jugadores en el mundo, o sea, somos poco más de 6.000 millones. La mayoría, casi la mayoría de la humanidad está jugando. Además, a diferencia de otras artes, por ejemplo, en la pandemia, creo que les fue mucho mejor también Hubo un crecimiento de la industria de videojuegos también en el Perú estadísticamente. Sí. claro, y bueno, y eso que estás mencionando habría que decírselo al candidato López Aliaga, que fue alcalde de Lima durante varios años, y estábamos conversando en la preentrevista de que la visión actual de la actual administración de la Municipalidad de Lima tiene una mirada que privilegia la ópera y privilegia el tipo de cultura, por así decirlo, que no es masivo, que se queda en lo elitista. ¿Cómo lo ves tú? Sí, actualmente, porque yo creo que el López Aliaga tiene una posición en política cultural que trasciende su plan de gobierno, ¿no? Porque si uno ve en la gestión municipal, lo que ha hecho es fortalecer los teatros municipales, les ha dado de 7 y 5 millones de soles que antes no tenían, pero para programar exclusivamente ópera y música sinfónica, Ujú. ¿no? Cosa que, por un lado, hay aspectos positivos. Está bien tenerlo. claro. Primero porque está mejorando el estándar, los teatros deben ser de contenido, no deben ser teatros de alquiler, ¿no? Los teatros públicos, ¿no? Y segundo, porque también ha habido miradas de poder profesionalizar a las personas vinculadas a esa actividad artística, que han creado una orquesta de la municipalidad,
Entonces están formándose músicos, hay un coro, o sea, por ese lado eh, uno podría decir que es un aporte. Hemos tenido también artistas internacionales. Yo te comentaba que fui a la función de Yuya Wang, la pianista china, o sea, que es top ahorita, ¿no? O sea, tampoco es que están trayendo, pues, músicos de medio nivel, sino que están trayendo grandes estrellas, ¿no? No, las estrellas mundiales de las artes clásicas están viniendo ahora con la gestión de López Aliaga, ¿no? Eso no hay ninguna duda. El tema que podrías discutir es que es exclusivamente esas Ese artes. tipo. Incluso hay testimonios de los propios gestores y funcionarios públicos de la municipalidad aludiendo que esa es la cultura universal y que el resto no se excluye, pero no está No, no se apoyado. interesa. Y estamos hablando del folclore, de un montón de géneros que podrían también tener espacio en la municipal, digamos, en el teatro municipal. Y el estándar que se tiene en política cultural a nivel mundial es promover la diversidad, porque ese es el derecho humano, diversas fuentes de expresiones. Pero Si tú entonces, solamente apuestas por una, lo que estás haciendo es, Es excluir, res- claro. digamos, restringir y de alguna forma contribuir a una desigualdad donde que el poder político solamente apoya a la cultura, digamos, más elitista, ¿no? o sea, tú dirías, pues, Santiago, entonces tú dirías que la visión de cultura de candidatos como López Aliaga es elitista. En la práctica sí lo es, porque si fuera, no es un problema de la ópera en sí, o sea, en general, si uno ve las estadísticas, las óperas, la música sinfónica lo consume el 5% de la población, dentro de esa población es de los mayores niveles socioeconómicos y también entre los de mayor edad. Yo hice un estudio con jóvenes viendo de consumo cultural y no tenían idea de la música en la orquesta sinfónica. Los jóvenes de clase alta, perdón, Mm. escuchan reggaetón. Ese es, digamos, lo más valorado, ¿no? Entonces, si tú no tienes un programa de desarrollo de público, si no tienes una política tarifaria, porque ahorita los abonos para 5 espectáculos cuestan más de 1.000 soles, ¿no? Claro, son 5, pero son 250 por cada uno, es más caro. Hay más baratos, es cierto, pero menor visibilidad. E igual son altas, ¿no? Estamos hablando de 400, casi 400 soles en el cuarto piso. Entonces, podríamos decir, ¿quién va a tener la capacidad económica? Ya de por sí, la valla es alta, pero no solamente eso, necesitas que la gente se forme en el lenguaje, ¿no? Necesitas que hayan campañas para que se vinculen a segmentos de jóvenes que no están asociados. Entonces, si no se hace eso, lo que está sirviendo es a que finalmente vayan personas, digamos, como Roque Benavides, Los amigos Ayor, con salen mucho a dinero, disfrutar. que claro, lo van a disfrutar y está bien, pero el poder público tiene que corregir desigualdad. O sea, lo que están haciendo es ahorrarle los pasajes de avión. O sea, antes se iban, sea a Argentina o a otro lado a ver estos artistas y ahora ya les ahorras el pasaje de avión y vienen acá y ya no tienen que movilizar. Permítame, Pero de esa manera, permítame interrumpir ese comentario para decirles de que esto es Nada que Ver, el podcast cultural del Foco. No se olviden de darnos un like o recomendarnos, seguirnos. Estamos con un código QR que pueden ver en pantalla. Bueno, ya me lo taparon, pero ahí está el 985-671-617. Ahí está el código QR para que nos den su cariño. Y a los 1000 likes, Lenny cuenta su verdad. Una pregunta, Santiago, bueno, a propósito de esto que mencionas, ¿no? Porque qué importante, y creo que es algo que no se ve en los planes, que por supuesto, ¿no? Son planes que son, la mayoría son enunciativos, no hay mucho desarrollo alrededor, y eso se echa de menos, pero qué importante es el desarrollo de públicos, porque como tú dices, con esto que vemos de, digamos, con esta política cultural que tiene López Aliaga, que ha tenido desde el municipio, ya podemos avisorar lo que sería un posible gobierno de López Aliaga, ¿no? Que sería elitista, ¿no? Para empezar, que claro, nos convertiría en una especie de escenario que está a la par de otros en el mundo en cuanto a artistas de primer nivel en ciertas en arte clásico. En arte- artes cultas, si queremos llamarlo así, ¿no? Con entradas carísimas, ¿no? Pero sin formación y desarrollo públicos. O sea, ¿y esto a qué se refiere? A que, por ejemplo, lleves chicos de colegio a muestras, ¿no? Acercamientos a, de repente, pequeñas escenas de ópera, explicarles de qué se trata, para que vean también, para que se puedan involucrar. Sin eso, pues simplemente es cultura para algunos y para casi nadie, en realidad, del Perú, ¿no? Considerando el nivel socioeconómico de la mayoría de los peruanos, ¿no? Sí, no, definitivamente. El problema no es la ópera, ¿ah? Porque además hay escenas de ese tipo en todas las ciudades. Santiago de Chile es el Teatro Municipal de Santiago, el Teatro Colón de Buenos Aires.
El Teatro Colón de Colombia tiene otra mirada. Ujú. Por ejemplo, es totalmente diverso, o sea, El, artistas afrodescendientes. el problema de la cultura en el Perú es el cine. Y lo quieren crucificar. Dicen que el cine no merece nuestros impuestos, no merece nuestro apoyo, no merece nada, ¿no? O sea, y también para sacarlo de López Aliaga y de López, en realidad nosotros hemos revisado los planes de gobierno de los 7 primeros candidatos punteros: Keiko Fujimori, Rafael López Aliaga, Carlos Álvarez, Alfonso López Chao, Jorge Nieto, Roberto Sánchez y César Acuña, según la última encuesta de Datum disponible. Los 7 primeros. Los 7 primeros, y nos hemos enfocado solamente en sector cultura. Y pues lo que hemos encontrado es que, por ejemplo, el candidato Acuña en 83 páginas no dice nada de cultura, ¿no? Keiko Fujimori en 144 páginas de su plan de gobierno diluye el concepto de cultura en turismo, un factor social y un tema educativo que por ahí, ¿no? ¿Qué opinión te merece, por ejemplo, esos dos ejemplos, ¿no? Solamente para cerrar la idea, el tema no es las artes clásicas, el tema es que sea lo único, la única apuesta del Estado. Ahora, con relación a los planes de gobierno, tú tienes, por un lado, un grupo que busca eliminar los ministerios, reducir el Estado y por lo tanto sacar a cultura no tiene nada, que es Acuña y López Aliaga, ¿no? Por otro lado están los que tienen una visión más economicista o patrimonialista, que es el caso de Keiko y de a Carlos Álvarez. En el caso de Keiko específicamente, que la ha citado, su mirada es exclusivamente con relación a Machu Picchu. O sea, de tratar de mejorar los servicios que se tienen allí, que es necesario, ¿ah? Pero el patrimonio no es una fuente solamente de rentabilidad para operadores turísticos. Necesitamos que el patrimonio tenga uso social y que la Exacto. gente conozca su historia. El foco tiene que ser el ciudadano, no el turista. O sea, bueno, también el turista, por supuesto. Hay que Por respetarlo, supuesto, ¿no? incentivarlo, claro. Incentivarlo, tanto el interno como el externo, pero y los ciudadanos que no saben de la historia de los incas o de la misma de Lima, no caemos, no sabemos de los Ishma, no sabemos de la cultura Lima, tanto que podría uno conocer sobre los 5.000 años de civilización que tenemos, y eso es parte de una política que tendría que tener el Estado, ¿no? Yo hace poco me di una vuelta por la campiña de Moche ahí en La Libertad y yo recordaba haber visitado la Huaca de la Luna, hermosa, ¿no? Con todos las paredes de color, todo, pero la Huaca del Sol está todavía sin excavar. O sea, se sabe que está ahí un montículo que se ve, pero no hay ningún plan activo para explorarla. Es que es muy caro poner en valor un sitio arqueológico. Primero necesita seguridad. Por eso el presupuesto del Ministerio de Cultura tiene como base el patrimonio, porque eh, ese es costos fijos, electricidad, seguridad. Y después es toda la investigación arqueológica y además puesta en valor un museo de sitio o la conservación de los bienes, ¿no? Por eso también es tan importante que el MUNA esté activo. Y ahorita había un... Eso sí, El Mona ahí. Luis Chao es el único que menciona el tema del Sí, MUNA, del MUNA, ¿no? sí. Que no sé si tú nos puedes contar un poco más, que realmente es un elefante blanco. Para quienes no lo recuerden, hay un museo al frente de Pachacamac que supuestamente iba a ser el Museo Nacional del Perú, pero que actualmente es un edificio abandonado, muy hermoso, muy bonito, pero sin actividad, ¿no? Así es. Bueno, lo que pasó es que en el contexto del Bicentenario, Ollanta hizo la mayor apuesta a infraestructura cultural de la historia, porque son más de 400 millones de soles que se invirtieron para construir el edificio, pero se hizo sin un plan, sin un guión previo museológico y tampoco atendiendo todos los otros costos que podría haber. Entonces había un montón de problemas administrativos que han impedido ponerlo en funcionamiento. Y hasta ahorita, de hecho, estuvo en un momento como... En eh, preview. no, empezó a operar, digamos, parcialmente con algunas exposiciones temporales, Claro. pero ahora ya si Cero. tuviera eso, ¿no? O sea, Y se está hicieron totalmente cerrado. algunas conferencias, creo que también se hicieron, Sí, se hicieron actividades. pero ahora es totalmente cerrado, me parece. Ah, sí, claro. Me parece esa porque Sí, ahorita está cerrado, lo ha dicho Alfredo Luna, el anterior ministro, lo contó. es una lástima, porque además tenía instalaciones, por ejemplo, para conservar bienes muy modernas, ¿no? Pero ahora creo que ni siquiera han podido pagar la luz, me parece. Es Es una que cosa ese escandalosa. sí, es que se robaron también algunas tecnologías que permitían el sistema de luz, es un robo conocido.
en el caso. Wow. Entonces, sí, está mal, porque claro, es que tiene que estar en funcionamiento pleno para que las cosas no se deprecien, pues, ¿no? Entonces, sí, ya esa gran inversión ahorita está depreciándose lamentablemente, y ahí se requiere una apuesta, ¿no? Y una reforma de la unidad ejecutora número 8 del Ministerio de Cultura, de la que no se habla, que tiene un montón de problemas para las inversiones públicas. No es solamente el MUNA, hubo un proyecto de inversiones en centros históricos a través de un contrato con el Banco Interamericano y se desarrolló un préstamo que recibió el Perú, y al final se canceló el préstamo. Eso es algo, una noticia que, por ejemplo, no se conoce, no ¿Cuándo se ocurrió? sabe, el año pasado. Y claro, ahí se iba a poner en valor, se iba a poner en valor el centro histórico de Huamanga, se iba a poner en valor el centro histórico de Rímac, y todos esos gastos, digamos, era un préstamo. Obviamente el Estado sigue viendo hueá, pero era necesario, ¿no? Entonces se están perdiendo muchas oportunidades, y esa es la tarea que tiene un próximo gobierno si quiere mejorar la calidad de vida. No quiere instrumentalizar el Ministerio de Cultura o eliminarlo, porque si lo elimina, ¿quién va a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Solamente con hablar del patrimonio, ¿ah? Porque mira, esta lucha que... Santiago, y sin ánimos de hacerle propaganda a nadie y basado en lo que hemos revisado, estos 7 planes de gobierno, Experiencia. de lo que has visto, ¿no? Como tu ojo de especialista, ¿quién tiene el mejor plan de gobierno en sector cultura de los 7 candidatos punteros? Bueno, sin duda, el que es que tiene un plan alineado con la Política Nacional de Cultura del 2030 es el López Chau, ¿no? Ujú. Es el único, en verdad, ¿Qué lo hace tan porque bueno? Nieto y Sánchez aluden a las 3 dimensiones de cultura, porque si tenemos que, así, el ABC, cultura tiene que ver con patrimonio, con la gestión del patrimonio, con la promoción de las industrias culturales y las artes, y con el ejercicio de los derechos colectivos de los pueblos indígenas y la población afrodescendiente, lo que se llama, y ahí tenemos un viceministerio de interculturalidad. Entonces, quienes abordan los 3 son Nieto, López Chao y Sánchez, solo que Sánchez y Nieto de manera muy específica, No desarrollan, ¿no? básicamente algunos eslogan, ¿no? No hay. En cambio, en López Chau sí hay un desarrollo, son varias páginas que le dedica al tema, ¿no? Sin tampoco grandes innovaciones que uno podría decir en política pública, pero ahí está presente lo del MUNA, está presente las deficiencias en la infraestructura cultural, ¿no? ¿Y tiene sentido lo que has leído o es ChatGPT la cosa? Como porque también cualquiera llena páginas en estos tiempos. Incluso ha habido este autor británico que creo había sido un novelista que había llenado su novela con inteligencia artificial y le han quitado el condo. Y también un articulista del New York Times que estaba viendo, ¿no? También. A mí lo que me ha sorprendido de López Chau, que a pesar que es, digamos, es el que tiene más extensión dedicada a la política cultural, es que no haya más espacio para la interculturalidad, teniendo en cuenta que tiene una vicepresidenta líder Ashaninka, ¿no? O sea, no hay un grueso de políticas, porque se podrá plantear, vinculadas a la puesta en valor de las lenguas indígenas, de la garantía de los territorios de los pueblos indígenas o de los pueblos en aislamiento voluntario en contacto Lo que hace. los PIASI. Ahí hay un temón ahorita con las economías ilegales que están ingresando. Se necesita tener guardaparques, nuevas reservas indígenas que ahora las quieren desmontar. Entonces, hay un montón de qué hablar ahí que no está presente, ¿no? Ahora, es verdad también que los planes y, digamos, las propuestas no se pueden hacer sin verdadera voluntad política, ¿no? O sea, es decir, si, por ejemplo, yo veo hace tiempo el caso en el Ministerio de Cultura de la Cinemateca Nacional, por ejemplo. Te juro que es una lucha que tienen los gremios del cine relacionados al cine con esto, que estuvo en la ley anterior, que supuestamente se ha creado, que en realidad es un archivo nada más, pero no es una entidad propiamente dicha con un presupuesto propio, sino que depende de la Dirección del Audiovisual, ¿no? De la DAFO. ¿Qué pasa con la Cinemateca? ¿Hay algo que, no sé, quizás nos pueda contar, ¿no? Acerca de, o sea, bueno, ya, No, recuerdo para seguir preguntando. esa pregunta la tenemos en suspenso porque queremos recordarles que esto es Nada que Ver, el podcast cultural del Foco. No dejen de seguirnos, denle like, compartan esta transmisión. Estamos en el 985-671-617 para sus yapes. El código QR está en pantalla. Porque Santiago. ninguno de los planes menciona al menos esa entidad, por ejemplo, que es un reclamo, creo, la gente se lleva hasta el Congreso,
sea, hubo marchas, manifestaciones frente al Ministerio de Cultura, se hicieron tantas cosas con la ley de cine, pero no obstante, ni uno solo menciona el tema siquiera de la Cinemateca o del patrimonio audiovisual, por ejemplo. Sí, en general la industria audiovisual está invisible no solamente los 7 candidatos, de todos los planes. Creo que Venceremos es el único que habla de la Cinemateca, pero en general está invisible. Ahora, el tema es que eso es una inversión pública. Hay que tener en cuenta que esto trasciende el presupuesto regular. Hay un fondo de que tiene que reservar el Ministerio de Cultura y negociar con el MEF para que venga el Tesoro Público, ¿no? Y sí, es una inversión alta. Creo que ahí está la valla. Yo creo que el Ministerio de Cultura ha generado o ha mejorado la institucionalidad cultural con relación al INC, hay que tener en cuenta. Antes, por ejemplo, los fondos concursables del CONACINE nunca llegaron a tener todos los fondos que estaban obligados por ley darle el Estado. Recién cuando se crea el Ministerio de Cultura se consiguió llegar a tener la totalidad. Entonces, hay un apoyo, pero no se ha conseguido, digamos, mejorar eso a nivel de la inversión pública. Como te digo, que implicaría pasar por esta unidad Claro, constructora ajá, número 8, que tienen que darle más ojo la opinión pública. Y claro, la valla es tan alta que nunca se ha conseguido. Igual falta hacer, no sé si la palabra es lobby, pero acercarse desde el sector cultura al poder político y hacerle entender la relevancia de esos temas, ¿no? Porque en realidad el que esté ausente también debe hacer un mea culpa del lado de quienes proponemos estas cosas, ¿no? Yo quería también, siendo digamos, abogado del diablo, este fue un dossier de prensa que nos dieron desde el CIES, ¿no? Una de esas capacitaciones, qué preguntas deben responder los candidatos. Y también desde el lado de quienes proponen estas ideas. Esto es del 2021, Proyecto Perú Debate 2021, propuestas hacia un mejor gobierno. Mira, firma Javier Portocarrero, Martín Tanaka, Ricardo Cuenca, Iván La Negra, Gustavo Yamada, Percy Medina, gente que se respeta mucho y que se sigue, pero tampoco hay cultura. Sí, no, es verdad. En todo, Claro. en 27 páginas, hasta quienes deberían estar promoviendo el apoyo a la cultura se olvidaron de la cultura. O O sea, preguntar, pensar que se debería preguntar sobre la cultura. Sí, la política cultural no está en las prioridades de la academia, te diría en general. No está tampoco en la opinión pública. Miren el de los debates, han tenido preguntas de seguridad ciudadana y todo, pero no ha habido ninguna de política cultural, ¿no? Y claro, esto abarca a población significativa, ¿no? O sea, la cantidad de personas que hablan lenguas indígenas, o sea, es bastante alta. Son 6 millones. claro. O sea, el 25% de la población se identifica como indígena, sin hablar de las artes, que desde un punto de vista a veces ilustrado, uno reduce artes, museos, libros, pero pensemos en las artes amplias, Claro. también hay que hacer algo vinculado al patrimonio inmaterial, las artesanías, en fin, es un universo bastante grande que no está siendo atendido por el Estado y por la sociedad en su conjunto, ¿no? Increíble, ¿no? Y ahora que lo mencionabas también esto digamos, el matrimonio inmaterial, ¿no? La protección iniciable de la protección de derechos intelectuales de la música, de lo que se produce, ¿no? O sea, hay un abandono bastante extenso, ¿no? Por ejemplo, en música, yo creo que se necesita una ley del espectáculo público, nuevo, como tiene Colombia. Colombia te cobra un costo por entradas y ese gasto lo invierte en infraestructura. O sea, el Estado comienza a crear escenarios, que es lo que faltan, Es lo que falta. nacionales, o ofrece, a través de fondos concursables, mejoras tecnológicas a escenarios privados ya existentes. Hay un montón de teatros o de espacios para la música que tienen nuevos sistemas de sonido. O sea, el dinero de la música destinado a la música. Viene, se devuelve. O sea, Mira lo que ha pasado con nuestro pobre Estadio Nacional, ¿no? Que por ejemplo, 2 días de salsa que lo dice, han destruido porque no hay una infraestructura dedicada a la música y que no creo que deba estar en el Parque de las Leyendas porque eso va a tener un impacto negativo al entorno, ¿no? totalmente, ¿no? Ni siquiera, o sea, claro, cuando hablamos de cultura es demasiado amplio, ¿no? Y podemos hablar también de la cultura cívica, pero eso ya es otro tema y eso lo trata de esa manera gente como Fuerza Popular, ¿no? Y, y sin embargo, lo preocupante me parece es de que esa
visión reducida de lo que es la cultura y el apoyo cultural, es lo que apoya 20% de la población representado por Keiko Fujimori y Fuerza Popular, ¿no? Entonces, hay un trabajo por hacer. ¿Qué deberíamos hacer, Santiago? O sea, es que hay unas arenas más complejas en la política peruana, ¿no? O sea, creo que ahí se ha derechizado el elector peruano, también por la experiencia de Sendero y por la informalidad. La gente vive del mercado, o sea, formalmente vive de eso. Entonces, hay terror de volver al estatismo y creo que López Aliaga tiene la imagen del empresario que va a garantizar la continuidad del mercado. Y en el caso de Keiko, es la mano dura que si lo hizo con el terrorismo, lo va a hacer ahora con la delincuencia, ¿no? Esas me parece que van las explicaciones, ¿no? Pero claro, hay toda una tarea por posicionar la política cultural como un ámbito necesario para la calidad de vida del ciudadano, como necesario de discusión política, en fin, y es un reto mundial, ¿ah? Porque no es solamente en el Perú. Hace poco la UNESCO publicó un informe mundial de políticas culturales y encontró que el gasto en el desarrollo está destinado al cultura solamente al 1.5%. Es un monto bastante pobre, ¿no? Ujú. Entonces hay poca legitimidad social de la cultura, ¿no? Claro. En parte también porque el concepto de cultura, cuando tú no preguntas a una encuesta, la gente inmediatamente lo asocia a lo ilustrado, entonces lo siente que es ajeno a su vida, porque es verdad, el teatro solamente asiste el 8% de la población, ¿ah? Y ha bajado, ahorita está en una crisis el teatro, estamos en 6, 5%, no se ha recuperado con relación a la pandemia. Y entonces la experiencia de estar en un lugar 2 horas callado sin el celular es de una minoría, o sea, es absoluta. Claro. Entonces, claro, que lo quieras llevar eso a la política es difícil, pero si vemos la cultura en todo su esplendor, este, vamos a ir encontrando peso sociodemográfico y necesidad de resolver problemas públicos. Y aporte, la cultura podría ayudar a reducir la delincuencia. Hay un Exacto. montón de experiencias. Creo que Barrio Seguro, que fue el único política que se avanzó, pero no fue adecuadamente promovida, era una fuente de hacer prevención del delito. Y te lo digo un testimonio ahorita mismo, por ejemplo. Yo estuve en el velorio de John Leiva, que es un productor de música de andina, de huayno con arpa y de requinto, ¿no? Que lo mataron por extorsionadores, ¿no? Que es parte, ahorita hay una crisis, me parece, en la música por la extorsión. Entonces, uno de los trabajadores me contó que antiguamente había estado en la delincuencia, digamos, pero la música lo sacó porque quería sacar adelante a su familia. O sea, es real. Es real. O sea, es como este pintor que reemplazó el puñal por un pincel, Locuma de Iquitos. Sucede, o sea, la cultura genera oportunidades para que las personas sean reconocidas por lo que crean y no por la violencia que ejercen. Entonces, es un camino de prevención del delito, no es la salida es inteligencia policial, pero Pero de prevención sí, pues sí claro. contribuye, ¿no? Ahora, lo que también se nota es que últimamente cuando alguien habla de cultura, ¿no? Y se incluso en los comentarios en redes y todo, ¿no? Es que rojos, ¿no? Caviares, ¿no? Y que estaban pensando, ¿no? En tomarse, pues, ¿no? Su cóctel yendo precisamente esta idea, pues, de A una ópera, sí. a una ópera o qué sé yo, ¿no? Este, y a veces uno piensa, pues, también en los congresistas, ¿no? Que salen y dicen, sacan leyes como diciendo hay un racismo inverso, ¿no? Que en una discriminación positiva, a propósito, por ejemplo, ¿no? De las películas en lenguas originarias, ¿no? Y por eso la ley que sacó Adriana Tudela le da 50%, 70%. sí. Entonces, imagínate, o sea, ¿por qué? ¿Quién tiene la culpa, si queremos llamarlo así? O es una corriente en realidad aparentemente mundial, pero te lo pregunto, tú que has estudiado un poco más el tema, ¿quién tiene la culpa de que se vea, de que la cultura sea vista por mucha gente como algo privilegiado, como algo en lo que solamente ves gente de tendencia de izquierda o en el peor caso comunista? ¿Quién a- o a qué sector podríamos culpar de esta mirada que se tiene tan despectiva a veces sobre la cultura? Bueno, la respuesta más sencilla tiene que ver que sí hay una corriente mundial de extrema derecha que ve a algún grupo de artistas como potenciales adversarios políticos, ¿no? Entonces, por eso es que hay apuestas de censura o de censura velada a través de la reducción del financiamiento,
¿no? Ha pasado con Bolsonaro, ¿no? Y el caso de la ley de cine me parece que es eso, ¿no? Es quitar los recursos públicos a quienes cuentan historias que yo entiendo que no se ajusten a mis valores. Pero esa es una decisión autoritaria, porque el Estado, los funcionarios públicos no deben meterse en los contenidos. Si lo hacen, ya están trascendiendo las reglas de la democracia. Y sobre todo porque hay todo, a mí lo que me parece una paradoja es que quienes más hablan de batalla cultural, desde la derecha, batalla cultural, no hablan de cultura. O sea, no lo incluyen en sus propuestas. O sea, a ver, dime qué es lo que defiendes. Estructúrame en una propuesta técnica cuál es tu alternativa al estado de las cosas. No lo hacen. Sí, quizás el único que lo hace es Avanza País, que sí plantea la eliminación del Ministerio de Cultura, retroceder al INC, pero hace una serie de propuestas de política, ¿no? Pero y Rafael López Aliaga, que No. nada, que son los punteros, Pe- digamos, ¿no? Hay decisiones que se han hecho que creo que la opinión pública tiene que saber. Lo primero es que el Fujimorismo, liderado por la Comisión de Constitución, ha eliminado la Comisión de Cultura y Patrimonio y la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Medio Ambiente y Ecología para el próximo Congreso Bicameral. O sea, no va a haber comisiones autónomas. Es como si habrían eliminado el Ministerio de Cultura a nivel del legislativo. Eso ya sucedió, o sea, ya se dio el paso, ¿no? Y ese ha sido el fujimorismo que tiene la Comisión de Cultura, ¿no? Mm, No sé si eso lo van a llevar a la eliminación del ministerio, eso no estoy seguro. Eh, pero bueno, hay que tenerlo presente, ¿no? Entonces, y el otro candidato que es está un puntero escándalo. dice que lo va a eliminar de todas maneras porque va a reducir de 17, que son los ministerios, a 6, ¿no? Entonces, se está votando por eso, pero como le digo, creo que el elector ve otras cosas, ¿no? O sea, Mm. tiene otros miedos más profundos que le quiten lo principal que es el mercado, que lo moviliza, ¿no? Estamos en Nada que Ver, el podcast cultural del Foco. No olviden darle like a este contenido, compártanos en redes y déjenos sus comentarios. El QR está en pantalla, 985-671-617. Y acabas de mencionar los temores, ¿no? ¿A qué le tienes tú miedo en el sector cultura, en la realidad que tenemos, Santiago? Bueno, el miedo es parte del sector cultura porque es todo el tiempo. Es un ámbito de mucha precariedad, ¿no? Todo se trabaja por proyecto, ¿no? No hay estabilidad laboral. Además, ahorita las fuentes de empleo se han reducido. Yo creo que hay una crisis porque, claro, el sector público está siendo instrumentalizado, entonces no contrata profesionales, por decirlo así. Se han reducido las apuestas en política cultural, también para a las organizaciones que buscan tener algún apoyo. También hay menos cooperación, hay una reducción en la cooperación al desarrollo clarísimo, y no, ya trascendiendo las artes, ¿ah? A todo. La caída de USAID afecta directamente a los pueblos indígenas, porque hay menos proyectos de desarrollo, de reforestación y otros que los beneficiaban, ¿no? O de funcionarios de USAID que hablaban sobre los derechos indígenas, porque es lo que Estados Unidos lo hacía, ¿no? Entonces, sí estamos en un momento difícil para el sector cultura, ¿ah? Sin duda. Y, digamos, más difícil de lo que normalmente es. Es que es una pasión, pero es una pasión dura, ¿no? Entonces, miedo, diría. Claro. Además, Todos los días Porque todo- y claro, y haciendo un poco de propaganda, el foco, en el año 2024, una colega mía, Valeria Vicente, lideró una investigación sobre el tema de Piacis desde el lado de la desinformación, ¿no? Como en Loreto un grupo de empresas que quieren entrar en las zonas reservadas, ¿no? Simplemente niegan la existencia de los Piacis. A pesar de que están censados, a pesar de que hay documentos oficiales del Ministerio de Cultura que dicen, bueno, estas personas existen y están aquí, pues sencillamente dicen, no, no, lo que dice Lima es mentira, esta gente no existe, por eso ese terreno está libre para que nosotros explotemos lo que nos dé la gana, ¿no? Y hay campañas en contra de eso, ¿no? Sí, es que hay pruebas, hay bastante evidencia en Brasil, también en Perú, de que la titulación de tierras colectivas de comunidades nativas o también las reservas comunales de Piazzi o no Piazzi, eh, digamos, impiden el ingreso de las economías ilegales y por lo tanto mantienen o digamos, limitan la deforestación. Entonces, es una apuesta a favor del cambio climático. Ahorita ese es otro tema, que es el 2025, estamos en el momento de las temperaturas más calientes del planeta, ¿no? O sea, estamos directo al desastre
global y la mejor salida no es sí, reciclar es importante, pero más importante es no deforestar, ¿no? Entonces, si los pueblos indígenas son una barrera para eso, sin embargo, si si desmontan sus derechos colectivos, va a facilitar que se deprede, como ya está haciendo a través de la minería ilegal. Eso es lo que le financian a los políticos que están actualmente en el Congreso. Y por eso es que el Reinfo vuelve a sostenerse, mantenerse, se vuelve a ampliar, ¿no? Y eso está destruyendo no solamente el entorno directo, está generando condiciones para que hayan climas más radicales y todos nos veamos afectados, ¿no? Ahora, bueno, entrando en la recta final de esta conversación, agradeciéndote por tu tiempo, este programa ha sido como muy negativo. Vamos a ver, que te quería preguntar casi al cierre, de la perspectiva es realmente, Ya estamos acá. claro, o sea, hacer la pared. Eh, ¿Qué se ha hecho bien en estos años? ¿Ha habido algo, hay cosas buenas que se han hecho que podrías rescatar? Sí, siempre se pueden hacer críticas, pues yo creo que al Ministerio de Cultura o a los gobiernos municipales, en varios gobiernos, hay que haber apuestas, ¿no? Había una mejora en la política del libro y la lectura que no se tenía, y la lectura es una capacidad fértil, nos genera una serie de beneficios. Y también ha habido el sistema de financiamiento que ha sido cuestionado a través de la ley de cine, ha tenido una cantidad de impactos, pero que no están siendo investigados, ¿no? No están registrados. Yo hice un estudio para el Ministerio de Cultura y encontré para hablar del cine, yo creo que no se puede, estamos en el momento de mayor auge del cine peruano de toda su historia. Totalmente. Sí. Y dentro de ese auge, lo importante es que ya no son cineastas blancos de clase media los que producen los relatos, sino también se hacen en lenguas indígenas y eso no pasa en otras partes del mundo. O sea, tener películas en Aymara o películas shipibas. Bueno, O sea, ese es un avance notable que tiene personas que están siendo beneficiadas. Recuerdo una shipiba que su mamá fue asesinada por la delincuencia y se insertó a hacer cortometrajes en Ucayali y eso le dio otra visión de la vida, otros vínculos. O sea, hay una serie de beneficios que no se están viendo, que no es que se está a los más ricos, sino en todas las regiones, ¿no? Y eso se da a través de los financiamientos. Creo que también ha habido avances, sin duda, en patrimonio, a nivel también de los museos, aunque creo que hay que también hay que mejorar eso. sí, hay que escalar. También en interculturalidad, las lenguas indígenas tienen ahora una institucionalidad que no tenían antes. Ahora hay certificaciones para funcionarios bilingües, hay el servicio para que tú puedas tener intérpretes siendo una municipalidad y los requieras. O sea, hay mejores condiciones para que el Estado se adapte a las necesidades de los pueblos indígenas y la población afrodescendiente. Pero claro, hay políticas que no existían. Hay una política del pueblo afroperuano, se acaba de aprobar una política para pueblos indígenas. Las políticas no resuelven, son documentos, Claro. pero bien la Lineamiento. La del mar. ahora el lineamiento de lo que había antes. Entonces sí hay avance. Ahora, todo esto corre riesgo de desaparecer y se eliminan el ministerio. Sin duda, porque eso podemos ver un montón de casos en el mundo. La reducción, el tener presencia en el Consejo de Ministros te da autoridad, te da la capacidad de negociar presupuesto. Eso es algo básico. Y en el caso de interculturalidad, ¿con qué autoridad vas a hacer una consulta previa? Porque tú eres el órgano rector en el tema, con Ministerio de Energía y Minas o con cualquier otro de salud. Si eres un instituto. Si eres un instituto, un organismo menor, ¿no? Entonces, Claro, y aparte sería desandar un camino, pues, ¿no? Porque el INC ya lo tuvimos hace tiempo, ¿no? Y era responder a una realidad concreta de un país que recuerdo que para algunas propagandas políticas se dicen que somos un país tan complejo, con tanta, ¿no? Pero lo queremos simplificar en un instituto y cuando ya el rango de ministerio, pues le daba la capacidad de atender, en teoría, de todo eso que se quería, ¿no? Es como, perdón, es como si la diversidad solamente funcionara cuando se trata de la comida, ¿no? La gastronomía, ¿no? Ahí sí, qué bonito ser diverso. de cultura, ¿no? Mira, tenés cultura. y eso podría haber un montón de políticas de promoción de las cocinas regionales, como dice Isabel De Álvarez. investigación, ¿no? De investigación, porque claro, o sea, estamos muy orgullosos de la comida y qué bonito y qué rico todo, pero ¿y la investigación dónde está? ¿Y dónde está ese, no sé, que
pueda preservarse este conocimiento alrededor, ¿no? De las cocinas regionales, por ejemplo, ¿no? Que se están perdiendo, ¿ah? Se están perdiendo. Si Así tú es. tú viajas ahí para que encuentres a la señora que antes te preparaba el plato tal, ¿no? Que venía del conocimiento antiguo de la abuelita y qué sé yo, es bien difícil, ¿ah? Bien difícil. Y con ese último comentario y con ganas de comer, nos vamos, vamos a despedir de este programa. Muchas gracias, Santiago, por estar con nosotros. De verdad que queda corto. Te Sí, dije que iba a quedar corto gracias, y los temas son largos. Sí, yo solamente quería decir, por eso, perdón, que no, tú ibas a hacer la última. No, no, Sí, perdona, disculpa. pero he recordado a Jorge Cornejo, que fue el segundo director del INC, que claramente dijo en el año 84 que con el INC la política cultural estaba siendo relegada, porque claro, cuando tú negocias presupuesto, cuando las prioridades del Ministerio de Educación son los sueldos de los maestros, nunca se llegaba a que ni siquiera lo atiendan al director del INC. Entonces sí sería un retroceso volver a esa institucionalidad cultural, ¿no? Y bueno, gracias por dar este espacio y por discutir estos temas. La verdad es Gracias, Santiago. La gracias a ti nuevamente. Esto ha sido Nada que Ver, el podcast cultural del Foco. Nos vemos la próxima semana en un nuevo capítulo. Hasta pronto. Chao.